El arte de vivir y el arte de morir bien son una sola cosa. ¿Les suena conocido esto? Garnier dice lo mismo. Es una frase de Epicuro. Capítulo 1. Mi alegre danza con la muerte. La primera vez que caí muerto no fue tan espeluznante como yo hubiera pensado. A decir verdad, a los 25 años no había pasado demasiado tiempo pensando en la muerte, al menos no en la mía. Sin embargo, entre 1975 y 1997 me las arreglé para morir una vez y para bailar abrazado con la muerte en dos experiencias cercanas a la misma. Buena parte de mi historia la he contado en mis dos primeros libros, Salvado por la Luz, en 1995, y En Paz y en la Luz, de 1996. Pero en este volumen solo quiero relatar aquella parte de la historia que nos permita acercarnos al propósito central del libro. ¿De qué manera podemos vivir nuestras vidas con más plenitud y menos temor? Allá por 1975, yo era un hijo de su madre. Yo era un hijo de su madre engreído, que podía detener una trompada, desarmar un rifle y arreglar un Chevy del 57 con un brazo atado detrás de la espalda. Más allá de eso, y fuera de una noche ocasional con mi chica, todo me importaba un bledo. En mi pueblo era el bravucón al que todos odiaban. Es más, eso era exactamente lo que me gustaba. Creía haber creado el mundo perfecto para mí. Hasta que en la noche del 17 de septiembre de 1975, muy cerca de mi casa en Carolina del Sur, se desató una tormenta eléctrica letal. Durante varias semanas yo había estado trabajando fuera del pueblo. Ese día, mientras me ponía al día con un amigo por teléfono, cayó un rayo directamente en el exterior de la casa. Como un misil que busca el calor, rápidamente fue atraído por una línea de teléfono sin conexión a tierra. En segundos, abrió una brecha de carne y huesos fundidos y entró en mi cabeza a través del auricular del teléfono. Todo pasó tan rápido que no hubo tiempo de reaccionar. A pesar de que oí un sonido ensordecedor, como el de una locomotora de alta velocidad precipitándose contra mi oído, el rayo estalló dentro de mi cabeza, antes de que pudiera pensar en colgar. Entonces ya era demasiado tarde. El rayo había decidido abrirse camino a través de mí. De inmediato me elevó sobre el suelo del dormitorio y me mantuvo suspendido en el aire. Un horrible dolor aturdió mis sentidos mientras la electricidad se abría paso quemándome todo el cuerpo, grabando sus feroces iniciales a lo largo de mi columna. Mi cuerpo se quemaba desde dentro hacia afuera. Resultaba más allá de lo tolerable. Era algo verdaderamente torturante, al punto de resultar incomprensible. No podía pensar, ni siquiera fui capaz de gritar. Cuando el rayo salió por mis pies, caí en la cama como si me hubieran arrojado con violencia, doblando notablemente el somier en el proceso. Para entonces mi novia Sandy había oído la conmoción y había acudido corriendo desde la cocina para ver qué estaba sucediendo. Horrorizada ante la visión que tenía delante, se quedó sin aliento. Allí estaba yo, gravemente quemado y quebrado, despatarrado sin vida sobre la cama. De inmediato ella inspiró profundamente e intentó la resucitación cardiopulmonar. Recuerdo haberla observado actuar. Yo me hallaba en lo alto, debajo del cielo raso, en el extremo opuesto del cuarto, y aunque flotaba encima de la escena, en ningún momento se me ocurrió que en realidad estaba muerto. Es evidente que en esa época la profundidad de mi concepción espiritual era muy limitada, por no decir fatalmente errónea. Me había criado en el sur profundo y, como muchos saben, allí de donde yo provengo, todo el mundo está condenado a ir al infierno. En tanto sobreviviente de ese ambiente religioso fundamentalista, yo no poseía un encuadre espiritual que me permitiese entender con qué iba a encontrarme.
nunca había oído hablar de una experiencia de casi muerte. El doctor Raymond Moody todavía no había acuñado esa expresión, y yo no había creído en ella, aun cuando la hubiese escuchado. Nunca había perdido el tiempo con esa clase de tonterías cósmicas. Para mí, el mundo de la mística no tenía el menor interés. Pero, a partir de ese instante, en 1975, todo lo espiritual contó con mi total y absoluta atención. Supongo que se podría decir que el rayo modificó para siempre mi actitud. Antes de que pasara mucho tiempo, desde mi punto de vista panorámico, justo debajo del cielo raso, vi a Tommy, el amigo con el que había estado hablando por teléfono, que se precipitaba en el dormitorio. Aterrado por la abrupta manera en que nuestra conversación había terminado, había colgado el teléfono y corrido hacia mi casa. Habiendo sido entrenado como técnico médico en la Marina, Tommy de inmediato se hizo cargo del intento de resucitación, mientras Sandy corría a la casa de al lado a llamar a una ambulancia. Yo los observaba con gran curiosidad y sin sentir la menor molestia física. Ese tormento tremendo y abrasador que me había atenazado hacía apenas unos instantes, ahora había desaparecido por completo. Mientras acontecía todo esto, vi que de Tommy y Sandy emanaba un calidoscopio vibrante de colores vivos que me dejó pasmado. Asimismo, cuando le eché una mirada al cuarto, todo me pareció estar literalmente vivo y vibrar de color. Incluso los cajones de madera del rincón irradiaban una energía múltiple. ¡Qué sorprendente visión para un palurdo! Ojalá todo el mundo pudiera ver lo que yo contemplé esa noche. Esa visión, por cierto, cambió por completo mi forma de relacionarme con la vida animada e inclusive con la inanimada hasta el día de hoy. Ya no ignoro la vívida fuerza espiritual, única y bella, que fluye a través de toda creación en el mundo físico. Presenciar la manera entrelazada en que todo se conectaba, se entrecruzaba y se relacionaba en los niveles más profundos de una matriz altamente organizada de energía en red constituía para mí una nueva realidad abrumadora e innegable. Sin embargo, por más estimulante que fuese ese descubrimiento, había de palidecer en comparación con lo que aún estaba por suceder. Antes de que la noche terminase, mi destino me llevaría a presenciar las maravillas sobrecogedoras de los reinos celestiales. Pero antes, Sandy volvió corriendo de la casa de los vecinos, aturdida y sin resuello, para decirle a Tommy que los técnicos médicos estaban en camino. Ella estaba impaciente por reanudar sus esfuerzos para volver a poner en marcha mi corazón. Por suerte, Sandy hacía poco que había terminado un curso de resucitación cardiopulmonar pagado por su empresa. Además, su confianza en la efectividad de esa técnica había aumentado enormemente debido a la desesperación que sentía porque yo volviera a respirar. En un último y frenético intento por revivirme, Sandy había juntado las manos por encima de su cabeza y las había levantado para dejarlas caer contra mi pecho con un golpe seco, potente y doloroso. En el momento del impacto abrí los ojos y aspiré con dificultad. Al instante sentí como si mi cuerpo estuviera apretado por una camisa de fuerza paralizante, una camisa embebida en ácido. Esa sensación agónica duró solo un par de minutos antes de que comenzara a padecer violentas convulsiones. Segundos después, volví a salir de mi cuerpo. Justo a tiempo para evitar que Sandy se pusiera completamente histérica. Los técnicos médicos se precipitaron en mi casa sin perder tiempo en golpear y empezaron a trabajar sobre mí con precisión febril. Casi de inmediato me subieron a la parte trasera de la ambulancia, con Sandy a mi lado. Detrás de nosotros venía el coche de Tommy, siguiendo el corto trayecto hasta el hospital. Yo permanecía sentado al lado de mi cuerpo, enfrente de Sandy. El técnico médico puso las paletas en mi pecho varias veces, pero finalmente se dio por vencido.
Creyó que toda ayuda era inútil. Pese a todo, le dijo a Sandy que pronto llegaríamos a urgencias y que allí continuaría trabajando en mi cuerpo. Ella lloraba en silencio, con el rostro entre las manos. Yo intentaba consolarla, decirle que estaba a su lado, pero ella no podía oírme. Recuerdo haber observado mi rostro y mi cuerpo muy cuidadosamente. También recuerdo el disgusto que me produjo mi aspecto. Siempre me había preciado de ser un semental bien parecido, pero esa noche parecía literalmente un cadáver calcinado. Es curioso cómo el orgullo y el ego son las últimas vanidades humanas en desaparecer. Cuando la ambulancia chirrió al detenerse ante las puertas del hospital, varias personas llegaron corriendo. A Sandy y Tommy los enviaron a una sala de espera y mi cuerpo fue rápidamente transportado a la sala de urgencias, justo a tiempo para ser declarado muerto al llegar. En el hospital era un viernes por la noche agitado, ya que la fuerte tormenta eléctrica había hecho estragos en el pueblo. La sala de reconocimiento médico que estaba ocupando se necesitaba para pacientes vivos, de modo que cubrieron mi cuerpo con una sábana y lo enviaron a un cuarto vacío, hasta que pudiesen encontrar un camillero que me llevase a la morgue. Definitivamente, ese no parecía ser mi día de suerte. Pero yo no estaba ahí para nada de eso. En lugar de ir a la sala de urgencias en la camilla, me encontré envuelto en una brillante vastedad azul grisácea de un vertiginoso túnel. Luego fui llevado a través del espacio, con los pies hacia adelante, como si estuviese acostado sobre una cinta transportadora invisible. Al principio sentí que me rodeaba un silencio profundo, pero pronto comencé a oír un débil sonido de campanas traído desde lejos por el viento. Siempre con delicadeza, sentía vibrar mi cuerpo en respuesta a cada tono tintineante. Mientras tanto, el espacio en espiral continuaba envolviéndome rítmicamente. En ese momento vi una luz en lo que parecía ser el final de ese vórtice vertiginoso. La luz despedía un fulgor increíblemente brillante y cautivador. Al principio tuve miedo de mirarla. Pensé que quemaría mis ojos. No obstante, no pude contenerme. Me sentí irresistiblemente atraído por ella. Al rendirme a la tentación, de pronto me encontré dentro de la luz. De hecho, la luz y yo nos fundimos en un solo ser. Quizá por primera vez en mi vida me sentía a salvo y pleno. La luz estaba viva, me infundía su calor y me acunaba en lo que yo percibí como un refugio de tolerancia y amor omnímodos. Era una experiencia mucho más que excitante. Las sensaciones eran casi orgásmicas, mientras que mis pensamientos fluían a la velocidad de la luz. ¿Dónde me encontraba? ¿Qué era ese lugar? ¿Todo eso era tan solo un sueño delicioso a propósito del fin? Al mirar hacia abajo, la silueta de mi mano me llamó la atención. Se veía transparente y, no obstante, destellaba pequeños ríos de color cambiante. Al observar mi cuerpo, vi que también palpitaba con los mismos arcoíris que habían rodeado a mis amigos cuando se esforzaban por revivirme. De pronto, me sorprendió la presencia de alguien que se acercaba. A través de una bruma de plata iridiscente, espesa y a la vez translúcida, ante mis ojos se materializó un ser de luz extraordinaria. Podía percibir su energía positiva, amable y reconfortante, a la par que curiosamente familiar. Buscando la palabra exacta para describir cómo me sentí en presencia de ese ser, solo encuentro el término precioso. A medida que parecía flotar hacia mí, su amor me inundaba. Cuanto más me acercaba, más querido y valorado me sentía. Sin embargo, el ser de luz no me concedió más tiempo para gozar de ese nuevo e inusual modo de considerarme a mí mismo. En lugar de ello,
el ser procedió prontamente a desviar mi atención en dirección hacia otras almas que yo no había advertido, pero que se movían a mi alrededor. Cuando las observé, pude distinguir que ocupaban diferentes niveles de energía y vibración. Las que parecían encontrarse por debajo de mí vibraban con mayor lentitud, y al concentrarme en ellas, mi propia vibración disminuía de manera inquietante. Las que estaban por encima de mí eran de una densidad más brillante y emitían una frecuencia más alta que la mía. Al mirarlas, mi propia vibración comenzaba a incrementarse. Yo no estaba seguro de qué debía ser o de por qué el ser de luz quería que fuera consciente de ello, de modo que con naturalidad me volví hacia él tratando de entender. Al hacerlo, el ser me levantó en sus brazos, dándome un gran abrazo que me llevó a emprender el viaje de mi vida. Ese itinerario fantástico me condujo a mi pasado, comenzando por el día de mi nacimiento. Desde ahí en adelante pude ver los momentos más relevantes de cada año de mi vida, exactamente hasta el instante en que el rayo abrazó mi cuerpo y reclamó mi alma. Fue entonces cuando acuñé una expresión que describe ese espectáculo abarcador de la vida después de la muerte. Lo llamé repaso panorámico de la vida. ¿Por qué? Porque toda mi vida se desplegó ante mí en un panorama de 360 grados, que fue hábilmente producido y dirigido para recordarme mis primeros 25 años de comportamiento menos que honesto. Y no es una broma. A medida que miraba desplegarse la película de mi vida, me sentía más y más mortificada. Había herido a mucha gente y mis actos habían sido muy crueles y nefastos. Desde los niños, a quienes había tomado el pelo en el patio de la escuela, hasta los enemigos cuyas vidas había arrebatado en nombre de mi país. Mi vida había sido brutal y violenta. Hasta el día de hoy, considero que el repaso panorámico de mi vida fue el punto culminante de la temporada que pasé en el cielo. A lo largo de esa completa recapitulación de mi historia, cada simple cosa que alguna vez había pensado, dicho o hecho se desplegaba ante mí en forma de holograma. A medida que transcurrían las escenas, las cuales a menudo terminaban dolorosamente, no era solo yo mismo, sino que me convertía en cada una de las personas con las que había interactuado a lo largo de mi existencia. Cuando revivía su encuentro conmigo, experimentaba exactamente lo que ellas habían sentido. Más a menudo de lo que hubiera creído, pasaba a ser la aterrorizada víctima en que yo había convertido a los otros. Al contemplar mis acciones del modo en que los demás las habían visto, una tremenda vergüenza y culpa se apoderó de mí. Y muy pronto sentí el anhelo de haber sido una persona más amable y cariñosa. Cuando finalizó el repaso de mi vida, fui consciente de otro hecho de importancia vital. El universo está sistemáticamente programado para asistirnos en la consecución de nuestros deseos personales. Sin embargo, hay otro aspecto en ello y bien importante. En el sistema de conciencia universal no existe ningún mecanismo para discernir qué tipo de acción consideramos buena y a cuál llamamos mala o inmoral. En pocas palabras, el universo no reconoce la diferencia entre la luz y la oscuridad, o entre el bien y el mal. En consecuencia, somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Es algo que nos incumbe, porque dentro de nosotros reside el conocimiento innato. Hemos venido a esta tierra con el expreso propósito de aprender a dominar el correcto desarrollo de nuestra sabiduría espiritual preexistente. Por ello, habremos de actuar como nuestro propio juez y jurado. Creedme, este es un punto de vista mucho más esclarecedor que cualquier concepción religiosa que podamos tener en el presente. Y al final,
Nosotros solos cargaremos con la responsabilidad de todo nuestro pensamiento, nuestro trabajo y acciones, así como de las consecuencias resultantes de las vidas de aquellos con quienes nos crucemos. Cuando el repaso terminó, me sentí emocionalmente exhausto. Poco a poco comencé a experimentar una sensación cada vez mayor de claridad y alegría. Era como si la revisión no solo me hubiera mostrado los errores de mi proceder, sino que también hubiese limpiado mi alma de toda vergüenza y tristeza. Parecía como si revivir y reconocer mis tremendos errores implicara, al menos por el momento, mi redención espiritual. Lo que yo no sabía entonces era que tendría que regresar a la vida horrible que acababa de repasar y que iba a tener que enfrentar las consecuencias de cada acto miserable de crueldad y falta de consideración perpetrado por mí. En verdad, cada elección que hacemos en la vida acarrea una consecuencia, la cual finalmente deberemos afrontar. La Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Mi madre solía decir, el que las hace, las paga. Y ella, por lo general, me las cobraba persiguiéndome, pegando con la escoba de la cocina cerca de mi cabeza. No sé si me explico, pero mi madre era realmente estricta con la disciplina. Pero volviendo al repaso de mi vida, el ser de luz me hizo saber que era tiempo de marchar. Quisiera aclarar que el ser nunca me habló mediante palabras. Además, nuestros intercambios fueron mucho más allá de lo que se entiende por telepatía. De manera inexplicable, los pensamientos y los movimientos del ser creaban en mí una energía íntima, capaz de imbuirme en una comprensión muda que penetraba hasta el centro de mí mismo. En la distancia profunda y púrpura podía ver la silueta de una ciudad de luz delineada sobre un lado de la montaña. El ser y yo nos elevamos como si fuéramos llevados por control remoto, mando a distancia, y atraídos hacia esa visión imponente. A medida que nos acercábamos, las luces se hacían más brillantes y resplandecían de manera exquisita. Todo el paisaje me infundía temor. Con gran esplendor, ante mí, aparecieron las ciudades de cristal, de una belleza sobrecogedora. Cuando llegamos a la entrada de una de ellas, contemplé filas y filas de catedrales góticas de variadas formas y tamaños. Siempre me había gustado el estudio de la arquitectura del pasado, y esa era una rara y fascinante fiesta para mis ojos. Lamentablemente, no había tiempo que perder. El ser me condujo a través de un anexo hasta un gran salón. Solo podría describirlo como el salón del conocimiento. Tal como nos imaginamos, debe de haber sido la biblioteca de Alejandría, antes de que el califa Omar quemara sus inestimables tesoros para calentar el agua del baño de las tropas árabes. Ese magnífico salón irradiaba un destello cálido y dorado que hacía que todo en el lugar se percibiera con amor en estado líquido. Fuimos amablemente recibidos en esa cámara celestial de sabiduría por otros 12 seres de luz que se quedaron detrás de un estrado hecho de un cristal parecido al cuarzo claro. En ese momento ya dejé de sentir la presencia energética de mi escolta original. Este parecía haberse desvanecido, o tal vez se había juntado con alguno de los seres. Sin embargo, en ese instante se nos unió un 13º ser. Todos esos seres eran más grandes y majestuosos que mi anfitrión original. Imponían un gran respeto, sencillamente en virtud de su fuerza y estatura. Recuerdo haber sentido que cada uno de ellos representaba una virtud espiritual diferente, tales como la esperanza, el coraje, la fe o la compasión. No tenían atributos masculinos o femeninos. Y yo sentí que eran las dos cosas a la vez. El ser número 13, el último en aparecer, parecía presidir el grupo, porque de él emanaba una gran sabiduría. Yo no tenía idea de por qué se me concedía esa audiencia,
pero me sentí a salvo y en calma ante su presencia. Dentro de ese espacio sagrado, me sentía inmerso en la íntima vastedad de nuestro hogar original, el lugar al que llamamos cielo. En ese santuario de perfección universal, me encontraba envuelto en el éxtasis de lo divino, y no podía evitar sentirme sobrecogido. En un estallido de euforia, mi mente, corazón y alma se abrieron simultáneamente a la completa conciencia cósmica. En ese instante supe todo lo que hay que saber. Fui uno con todo lo creado y la creación fue una conmigo. Y lo mismo ocurrirá con vosotros, sin importar cuán espiritualmente evolucionados podáis estar. Porque como ya sabéis, es probable que nada en la Tierra pueda prepararos para ello. Nuestra condición humana sencillamente no puede conceptualizar la impresionante sensación de totalidad que vuelve a unir a nuestro espíritu en la experiencia a la que llamamos muerte. Mi transición desde esta hasta la otra vida consistió en una arrebatadora explosión mental de unidad universal que envolvió todo mi ser. En ese proceso de conversión espiritual me percibí la meticulosa perfección y el ordenado despliegue de todo el plan universal. Más todavía, alcancé a vislumbrar el corazón de la eternidad y luego supe inequívocamente que no existe la muerte. La vida, como el amor, es para siempre. Juntos, tanto la vida como el amor buscan de manera constante expandir su expresión a través del universo. Los seres, con generosidad, me brindaron esos pocos instantes de gloria para regocijarme en mis recién descubiertos pensamientos sobre la perfección cósmica antes de que uno tras otro se adelantasen directamente hacia mí. Desde sus mentes a la mía enviaron cajas negras, una por vez, todas del tamaño de un videocassette. Las cajas pasaron a través de mi cabeza y de la misma forma que lo habían hecho antes, me mostraron unas especies de videoclips que describían visiones del mundo futuro. Algunas eran emocionantes, muchas otras causaban terror. Vi la caída de la cortina de hierro, que puso fin al dominio de la Rusia comunista. Presencié la caída de las bombas al principio de la Primera y de la Segunda Guerra del Golfo, junto con las manifestaciones contra las guerras encabezadas por mujeres vestidas de negro. Pude ver también a las tropas estadounidenses formadas en las fronteras entre México y Estados Unidos, así como la posterior declaración de la República de Norteamérica, uniendo a Canadá, Estados Unidos y México en un solo país. Vi que la medicina evolucionaba hacia modalidades complementarias y alternativas sorprendentemente eficaces, tales como una miríada de fototerapias. Vi el cáncer y otras enfermedades letales erradicadas con varitas curativas hechas de luz. También vi la invención e implantación de un nanochip con potencial para ser usado para el bien y para el mal. Fue maravilloso comprender sus alcances en la búsqueda de niños perdidos o para rastrear a soldados desaparecidos en épocas de guerra. Pero rápidamente se me mostró que podría ser usado para dirigir las actividades de ciudadanos inocentes y, en última instancia, para detonar un virus mortal en el cuerpo de una víctima insospechada que algún gobierno quisiera eliminar. Más aún, vi que ese chip podría ser fácilmente implantado en las personas mayores como una forma de eutanasia sin dejar rastros. Fue una visión esclarecedora y terrorífica a la vez. Continué recibiendo esas gráficas escenas del futuro de nuestro mundo hasta haber absorbido más de 100 imágenes. Al percibir mi angustia y con la esperanza de mitigar mi miedo, los seres me dijeron que nuestro futuro no estaba escrito en piedra, que todavía teníamos la oportunidad de modificar esos desenlaces si volvíamos nuestra conciencia colectiva a la realidad del amor. Los seres me explicaron entonces cuál iba a ser mi misión personal. Me comunicaron que yo iba a establecer en la Tierra el capitalismo espiritualista. Dijeron que el capitalismo espiritualista era necesario porque la gente tenía que darse cuenta
de que su seguridad no iba a estar en manos de los gobiernos, las instituciones o las religiones. Estas tres cosas son componentes necesarios de la vida humana, lo cual no significa que haya que apoyarse por completo en ellas. Antes que vivir en una sociedad gobernada por un capitalismo sin Dios, los seres me presentaron la siguiente idea: que cada uno de nosotros encuentre algo que le guste hacer y que luego empleemos ese talento o ese don para servir al mundo, al mismo tiempo que obtenemos unos ingresos. Esa es la definición del capitalismo espiritualista. Los seres hicieron hincapié en que solo podemos alcanzar nuestro más alto potencial humano si recordamos quiénes somos. Entes espirituales grandes, poderosos y potentes. En el cielo se nos considera héroes, porque somos lo suficientemente valientes como para lanzarnos a esa gran aventura llamada vida. Abandonar el reino del espíritu para nacer en el dominio terrenal requiere una inmensa fortaleza de ánimo y una fe inconmovible. Por esa misma razón, los seres están siempre a la espera de asistirnos ante cualquier desafío. Lo único que tenemos que hacer es pedirlo, y ellos estarán listos para presentarse ante nosotros a través de la inspiración, la motivación y la comprensión más profunda. En algunas raras ocasiones, en ciertas circunstancias que llamamos intervención divina, ellos harán efectiva su presencia real. Durante mis últimos momentos en el cielo, los seres me dieron una última tarea: crear centros para aliviar el estrés. Me indicaron que algunas de las razones por las cuales mucha gente no vive en el amor y en la armonía es el resultado directo de un exceso de estrés. Este transmite una energía pesada que atrae la negatividad y el miedo. Luego vuelve lentos nuestros chakras, agota nuestro espíritu y nos aísla de la divinidad. Si aliviamos el estrés de nuestras actividades cotidianas, permitiremos que se filtre en nuestras vidas más luz y más risas, lo que nos convertirá en seres más saludables y felices. Los centros se basarían en un programa de 8 pasos. Tuve entonces la visión de 7 habitaciones. Una habitación para terapia, una habitación para masajes, una cámara con privación sensorial, una habitación para biorretroalimentación, una habitación de lectura, una habitación para una clinic, una cama especialmente creada para inducir los más profundos niveles de relajación, y una habitación para la reflexión. En el 8º paso, el cliente sería llevado de vuelta a la clinic para que alcanzara una mayor relajación por medio del viaje astral. En este paso, la gente podría visitar realmente el reino del espíritu para conectarse con sus difuntos. Cada paso del centro estaría diseñado para crear una sensación de seguridad a través de la relajación profunda. Esta nos fortalece, nos vuelve a conectar con nuestro verdadero yo interior y con la naturaleza espiritual pura. Una vez que se me asignaron esas tareas, mis anfitriones celestiales no perdieron tiempo y me indicaron que tenía que volver a mi cuerpo. Pero yo no podía creerlo. ¿Me estaban tomando el pelo? Resultó que no. No se estaban burlando. Si bien me encontraba aturdido, no había manera de que me hiciesen volver al dolor y a la agonía que había dejado atrás. Por cierto, no después de estar en ese espacio sagrado de tranquilidad y de amor incondicional. Ya podían olvidarse. No me importaba lo que ellos quisieran. Yo me había encargado de tipos mucho más duros en mis días de alborotador de bares. Bien, ¿adivináis qué? Sin haber lanzado un solo golpe, perdí esa pelea. Lo próximo que supe es que estaba en el pasillo del hospital, flotando por encima de mi cuerpo muerto, sin tener la más remota idea de cómo meterme en esa cosa. Me causa gracia. Porque todos dicen lo mismo, ver su propio cuerpo muerto, no se reconocen y aparte dice, ¿cómo entro en esa cosa tan chiquitita? El cuerpo estaba rígido y frío, sin entrada visible alguna ni lugar por donde pasar. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer? Perplejo, quedé ahí suspendido, pensando que ya había tenido suficientes aventuras e intrigas por ese día. La situación estaba terminando con mi paciencia.
Sin que mediara ni un segundo, me encontré mirando la sábana blanca que envolvía el cuerpo, pero no me podía mover. Estaba paralizado por completo y nuevamente tenía la sensación de arder desde dentro hacia afuera. ¿Dónde había un par de aquellos seres de luz cuando realmente los necesitaba? Sentí pánico. Luego respiré hondo y dejé salir un suspiro de profunda resignación. Santo Dios, por favor, ayúdame. Colorín colorado, este primer capítulo se ha terminado. A mí me encanta, chicos. Me encanta leerlo a Daniel, me encanta leer a las personas que han muerto y han vuelto, ver sus testimonios, sus entrevistas, porque realmente transmiten una paz, una tranquilidad. Bueno, ya lo hemos hablado después de la partida de Dani, ¿no? Incluso con Sandra, que decíamos, ya sabemos que está mejor del otro lado que de acá, y uno tiene ganas de irse, ¿no?